Hola a todos, gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Para hoy vamos a tratar las novedades que trae la nueva versión de Proxmox. La lanzaron hace un mes, he estado haciendo pruebas, he estado revisándolo para poder alistar el video y poderles entregar la información con mi percepción sobre este producto. Entonces, espero les sea útil y ya saben, comentarios bienvenidos. Espero que se suscriban al canal, que le den like a los videos, clic a la campanita y por favor acompáñenme hasta el final. Gracias. Bueno, comencemos con las novedades que viene en esta nueva versión de Proxmox. De las más importantes y de pronto que no es tan visible, es que la versión 8.3 de Proxmox está basado en la versión de Debian 12.2, la cual ya viene con el kernel de Linux 6.5. Esto básicamente a nivel de soporte nos garantiza que va a reconocer y que va a poder ser instalado en hardware de última generación. Y obviamente, más allá del núcleo, trae funciones ampliadas que pueden ser bastante útiles. Entonces, una de las principales y que me parece que es la que más se nota es que le hicieron una optimización bastante grande a la plataforma, en este caso a la parte gráfica, a la parte de la interfaz gráfica. En este caso, parte de las mejoras está con el soporte de idiomas, el cual se amplió. Si ustedes se dan cuenta, ya soporta 12 idiomas nuevos. Más allá de lo que podamos ver en nuestra plataforma en inglés, ahora soporta árabe, húngaro, persa, georgiano, coreano y chino tradicional y simplificado, lo cual hace que sea un producto que sea más versátil para ser utilizado en múltiples sitios. Acá ya ingresando, vamos a ingresar en inglés. Esta consola ya ustedes bien la conocen, es por lo que no tenemos el soporte activado. La consola es mucho más fluida, lo cual hace que el trabajo sea más sencillo. Básicamente acá lo que hicieron fue hacer una gran optimización en la plataforma para que tuviera un funcionamiento mejor en la consola. A nivel de esta parte, pues realmente de destacar que hacer las tareas es mucho más rápido. Otro de los puntos importantísimos es que a nivel de almacenamiento, voy a irme acá al host, voy a irme a discos, a ZFS, perdón, le voy a decir que vamos a crear un ZFS. En este caso, se amplió el soporte con plataforma ZFS, lo cual hace que ya podemos manejar RAID Z2, RAID Z3, que antes no eran totalmente soportados. En este caso, pues no vamos a ver una gran diferencia porque pues tenemos un solo disco. Pero esta es una gran ventaja que vamos a poder utilizar, sobre todo teniendo en cuenta si vamos a utilizar los procesos de replicación. Acuérdense que en los videos anteriores les explicaba que los procesos de replicación se utilizan en la gran mayoría de las veces en plataformas ZFS. Bueno, continuemos viendo las mejoras. Otra mejora importante es en el apartado de Ceph. En este caso mi plataforma no tiene Ceph, estoy trabajando con un solo nodo. Voy a hacer un video posterior. Siguiente va a ser para que podamos revisar las nuevas mejoras que tiene a nivel de Ceph, lo cual pues también nos garantiza una plataforma definida por software a nivel de almacenamiento mucho más robusta. Bueno, continuando las mejoras, algo que no les voy a poder mostrar en este momento porque realmente en mi plataforma no tengo la opción de configurar VLANs y redes. Pero igual, parte de las mejoras que tiene la nueva versión de Proxmox es que se puede integrar con plataformas de definición de redes por software
lo cual permite hacer un sistema mucho más robusto, más fácil de endurance, de hacer de garantizar su seguridad. Entonces, estas plataformas, la primera que vale la pena mencionar, con la que se puede integrar fácilmente, es con OpenVSwitch. Es literalmente una plataforma estándar de mercado que es de código abierto, soporta múltiples protocolos, proporciona amplias características de virtualización y en este aspecto, ya teniendo una definición interna por software, podemos manejar microsegmentación, manejar todo el tema de seguridad de forma horizontal sin ningún inconveniente. Adicional a esto, pues ya ustedes bien lo saben, Proxmox tiene su propia definición de red por software, pero también se puede integrar con OpenFlow. OpenFlow también es una plataforma de protocolo de comunicaciones de código abierto, la cual nos va a permitir administrar y controlar software de terceros, gracias a los diferentes APIs que integra. ¿Esto qué nos va a permitir? Flexibilidad y escalabilidad. Nos podemos integrar con múltiples fabricantes. Y por último, nos vamos a poder integrar con Docker Network Plugin. ¿Esto qué nos garantiza? Pues básicamente la integración con contenedores, lo cual garantiza que podamos tener redes de contenerizadas o redes de contenedores en nuestros sistemas Proxmox, sin importar si es un clúster o si es un nodo único. Bueno, continuando las mejoras, algo que no les voy a poder mostrar en este momento porque realmente en mi plataforma no tengo la opción de configurar VLANs y redes, pero igual parte de las mejoras que tiene la nueva versión de Proxmox es que se puede integrar con plataformas de definición de redes por software, lo cual permite hacer un sistema mucho más robusto, más fácil de endurance, de hacer de garantizar su seguridad. Entonces, estas plataformas, la primera que vale la pena mencionar, con la que se puede integrar fácilmente, es con OpenVSwitch. Es literalmente una plataforma estándar de mercado que es de código abierto, soporta múltiples protocolos, proporciona amplias características de virtualización y en este aspecto, ya teniendo una definición interna por software, podemos manejar microsegmentación, manejar todo el tema de seguridad de forma horizontal sin ningún inconveniente. Adicional a esto, pues ya ustedes bien lo saben, Proxmox tiene su propia definición de red por software, pero también se puede integrar con OpenFlow. OpenFlow también es una plataforma de protocolo de comunicaciones de código abierto, la cual nos va a permitir administrar y controlar software de terceros, gracias a los diferentes APIs que integra. ¿Esto qué nos va a permitir? Flexibilidad y escalabilidad. Nos podemos integrar con múltiples fabricantes. Y por último, nos vamos a poder integrar con Docker Network Plugin. ¿Esto qué nos garantiza? Pues básicamente la integración con contenedores, lo cual garantiza que podamos tener redes de contenerizadas o redes de contenedores en nuestros sistemas Proxmox, sin importar si es un clúster o si es un nodo único. Bueno, aquí ya estamos corriendo una máquina virtual. Como se pueden dar cuenta, ya estamos conectados. Y algo que me gusta muchísimo es la rapidez y fluidez con la que se conecta la consola. Antes tomaba a veces hasta 2 minutos la conexión a la consola y si se dieron cuenta, esto lo hizo prácticamente de forma inmediata y si se dan cuenta, la consola está mostrando muy rápidamente que el sistema está ejecutando una instalación y lo está haciendo sin ningún inconveniente. Aquí ya, miren, acá ya nos damos cuenta cómo es de fluido. Cosas importantes que podemos ver también en esta nueva versión es que al haber optimizado el motor de almacenamiento, podemos hacer snapshots más rápidos.
Esto lo podemos ver inmediatamente. Simplemente le decimos que tome un snapshot. La máquina en este momento está corriendo y está haciendo un proceso de actualización, de descarga de paquetes. Miren, miren que ahí está corriendo el proceso de snapshot y el otro proceso sigue trabajando sin ningún inconveniente. Pues acá este apartado me parece súper interesante en el que claramente esto va a ser un beneficio absoluto. Con las versiones anteriores incluso había máquinas a las que si estaban corriendo no se les podía generar un snapshot, lo cual era una limitante inmensa si no teníamos una herramienta que nos permitiera hacer backup eh, diferente pues, a la que viene con Proxmox, que este es otro apartado importante en el que el próximo video lo vamos a ver al detalle, y es que también optimizaron el motor de backup. Hicieron un trabajo bastante fuerte con el motor de backup, garantizando que los tiempos se mejoran muchísimo. Pues aquí vamos a esperar a que acabe el snapshot y ya continuamos. Bueno, acá ya tenemos las máquinas corriendo, el snapshot ya terminó, fue muy rápido, duró solamente un par de minutos. Les quería mostrar básicamente que ya ese tema está funcionando muy rápido. Acá podemos ver el log en donde nos muestra que aquí ya, perdón, eso es acá. El snapshot está terminando. Dice preparando porque está terminando. Acá tengo otra máquina que quiero mostrarles otra función que fue mejorada y es la migración en vivo de las máquinas. En este caso voy a migrar el almacenamiento. Para eso simplemente escojo el disco duro, que es este. Le digo Disk Action, Move Storage y selecciono el nuevo almacenamiento. Si se dan cuenta, lo voy a mover al que se llama ZFS Pool. Le doy Move. Ah, perdón, es al otro, está ahí. Move. Y miren que el proceso de migración es supremamente rápido. Esto fue un proceso de optimización. Igual, la máquina sigue respondiendo, sigue activa. Y otra cosa importante es que esto también lo podemos hacer con máquinas que se estén migrando entre nodos de clúster, lo cual hace que no haya interrupción. Las versiones anteriores, en algunos casos, había necesidad de apagar las máquinas para poder tener estos procesos de migración. Entonces, listo, esperemos a que acabe y ya continuamos. Bueno, como se pudieran dar cuenta, hay bastantes novedades. De pronto gráficamente no las vamos a encontrar, pero en funcionalidades, en desempeño y en practicidad, realmente es un producto que la está sacando del estadio. Producto que cada vez está más maduro, que cada vez está más preparado para cargas empresariales. Pues nada, espero les sea útil, espero lo utilicen y bueno, ya saben, like a los videos, cliquen la campanita y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo. Chao.